estadounidense reciente y otra información histórica importante. Pregunta 78. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó Estados Unidos. Y la respuesta correcta es la Primera y Segunda Guerra Mundial o también la Guerra del Golfo Pérsico. La guerra del Golfo Pérsico fue en el año 1992. Ya yo vivía aquí en los Estados Unidos. Yo creo que fue una guerra donde se impuso por nuestra fuerza la parte de que el poder que tiene los Estados Unidos y sobre todo en el área que en aquel entonces era la parte aérea, ¿no? Cómo manejar. Hoy las guerras se manejan a través de drones, a través de los aparatos, a través de, están en un lugar y están manipulando la parte de cómo llevar y la parte terrestre. Los Estados Unidos nos caracterizamos por ganar la guerra. Hubo una de las guerras donde hubo tanto problema, donde no se pudo, que fue la guerra de Vietnam, pero eso es otro tema. 79. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Y la respuesta correcta es Woodrow Wilson. Quiero aclarar que esta guerra se inició el 28 de julio de 1914 y finalizó hasta el 11 de noviembre de 1918. 4 años. 4 años de guerra. Pregunta 80. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta correcta es Franklin Roosevelt. Wendy, acá a la parte de la historia, porque Roosevelt es uno de los presidentes que estuvo varios mandatos, no mandatos de 4 y 4, sino que 4, 4, 4. O sea, él estuvo 12. En términos 12 y cuando lo iban a elegir murió. O sea, él murió de una neumonía. Pero este hombre es de uno de nuestros grandes, donde se puso el eslabón tan importante de lo que hoy es el servicio de seguro social. El seguro social fue una de las personas que implementó. Él coge la presidencia en el año 30 y algo, 32 creo que fue, donde existía la parte de la depresión, como recuerdan o recuerdas, creo que Marilyn no estaba acá, pero la parte de el problema que tuvimos en el año 2007, 2008, 2009, 2010, el tiempo de la depresión, él coge la presidencia de parte de un republicano, creo que era Gerber, era la parte de el Gerber, que era presidente de los años 29, de los años 30, de los años 31, y lo que venía, estaba en total depresión los Estados Unidos. Y esta persona que es Roosevelt, lleva a este país a una preparación, a una estabilidad. Por eso es que no se podía que en 2 términos se terminara todo. Nosotros estuvimos hablando en una ocasión con José Pepe Díaz, donde decía que él no estaba muy de acuerdo donde las personas estuvieran nada más 2 términos de 4 años de comisionado. Pero hay veces que cuando la situación está terrible, como estaba en aquel entonces, como había dejado Gerber el país de los años 1929, 1930, 31, 32, yo creo que sí había la necesidad y vino un problema también de Pearl Harbor, que a los japoneses, y una de las cosas que es parte de la historia, atacan Pearl Harbor, la base de los Estados Unidos, y el que está de presidente es Roosevelt. Pero, desgraciadamente, no pudo poner la bomba atómica que puso el señor Truman, que fue el sucesor del presidente Roosevelt en los años 1940 y algo, no recuerdo. Sí, porque de hecho Roosevelt murió en abril de 1945, antes que se terminara la guerra. Correcto, no se había terminado la guerra. Se terminó en septiembre. ¿Y qué pasa? El que toma el poder, el vicepresidente, que en el dado caso es Truman, y fue el que controló hasta cierto punto. Harry Truman. El que controló la parte de poder poner fin a la guerra de
Japón, en la parte donde había, y esto no fueron cuestiones de meses, esto fueron cuestiones de años donde estuvieron peleando, Wendy, y eso fue el atentado más grande, creo que ha tenido después de las Torres Gemelas, del derrumbe de las Torres Gemelas, donde entraron y bombardearon los japoneses Pearl Harbor. Así es. Pregunta 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta correcta es Japón, Alemania e Italia. Bueno, estamos hablando ahora Ujú. de Japón, que fue el que entró a un territorio. Imagínate como cuando entró ahora Rusia, pero Rusia es una potencia, ¿no? Entró Rusia a querer entrar a comerse, a desbaratar, ¿cómo se llama esta? Perdón, se me fue donde está la guerra en este momento. En Israel, en Ucrania. En Ucrania, Ajá. que entró a Ucrania, y yo creía que no estabas aquí, porque te veo Sí, con el no, teléfono, es pero, que- es que pero estás aquí. Bueno, es que en estamos Ucrania. estamos estudiando la pregunta 82. Ok, en Ucrania, de esa manera como entró Rusia, entró en el año 22, creo que fue 2022, en febrero del 2022, a invadir Ucrania. Lo que pensaba Japón en los años cuando puso la invasión a Pearl Harbor o bombardear Pearl Harbor, es porque él creía que los Estados Unidos no estaba preparado para una guerra como se debía, y había el fallecimiento de el presidente Roosevelt, y quien toma la decisión al final es Truman. Y bueno, las personas dirán, qué interesante, Giovanni, toda esta historia, todo lo que pasó, que estamos relacionados y que nos suena más actual, todo esto lo que está pasando, y es súper interesante estudiar, pero también identificarnos con cada situación. Es que la idea de esta clase que estamos tomando Ujú. es que la persona pueda ir al examen y tener una noción de dónde me puedo tomar para que el oficial que me está dando me está aplicando el examen, yo poderme recordar. O sea, esa es parte de nuestro trabajo, de poder ayudar que nos podamos... Está más flaco, está más flaco. Estoy más delgado de la cara. Sí. Ok, ahora sí vamos a la que estábamos chequeando, Marilyn. La 81. 82. 82. Ok. Antes de ser presidente, El coronel Eisenhower. ¿en qué guerra participó? Eisenhower. Ajá, la pregunta correcta es Segunda Guerra Mundial. Eisenhower fue presidente, creo que fue sucesor Ujú. de Truman. Él era general, exacto. Entonces, pero el republicano. Él tuvo nada más 4 años en el poder, porque este señor, creo que fueron 4 años, no tengo muy seguro, pero sí sé que es republicano, sí sé que es de parte republicana, y fue el que tomó el poder después de el señor, y en esa parte estaba en la época donde Cuba tenía muchos problemas con los generales que era en aquel entonces presidente de Cuba. Él fue el presidente número 34 de los Estados Unidos desde 1953 a 1961. O sea, tuvo los 8 años. Ujú, así mismo. Pregunta 83. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Y la respuesta correcta es el comunismo. Pero ahí venimos, fíjate cómo vamos encadenándonos. Eisenhower era el presidente de los Estados Unidos cuando había problemas en Cuba. En Cuba se libera de, ¿cómo se llamaba el presidente de Cuba anterior al dictador Castro? Se me fue también. Pero dentro de la parte de que Cuba acababa de entrar con una violencia tan grande y la gente tomando Fidel posesión del poder en 1959, toma la posición de presidente o comandante en jefe de todo lo que es Cuba, y Fulgencio Batista. Batista. Ujú. Entonces, aquí la relación de Batista y de los Estados Unidos, y había acuérdate que las guerras se dan por la inconformidad de los pueblos. Ujú. Y en este caso, cuando Fidel llega, el problema más grande es que estaba apoyado, asesorado, financiado por la Unión Soviética. Ujú. Y entonces la Unión Soviética
quería tener parte en Latinoamérica, un lugar donde poder crear esa red que ha creado el comunismo. Y para el señor Kennedy, que es el que toma el poder después de Eisenhower, era crítica el problema de la Guerra Fría por el comunismo. Así mismo, bueno, las personas dirán, esto es lo que conocemos como el Cold War, la Guerra Fría, que Correcto. fue un enfrentamiento pues político, No sociológico. hubo disparos, correcto. no hubo disparos, sino que solo fue amenaza. Y comenzó en el término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental, capitalista y oriental, que estaban liderados en ese momento por Estados Unidos y la Unión Soviética. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Y la respuesta correcta es el movimiento de los derechos civiles. Los derechos civiles. Rápida. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Ok, Marilyn, quería un poquito más de información de eso. Los derechos civiles es el respeto para que nuestro radio escucha de 1450 AM 101.9 FM, ¿qué son los derechos civiles? Son los derechos que a mí como persona me tienen que proporcionar. Son los derechos que me hacen ser un ser humano. Y esos son los que se reclamaban para que las personas de color, imagínate tú, en los años 50, 59, 60, estamos hablando de hace 60 años atrás, en los Estados Unidos, cuando tú eras una persona de color, tenías un baño especial. No podías entrar a un baño normal como entraba el blanco. Te subías en los autobuses y si eras de color, tenías que levantarte cuando entraba un blanco. Quiere decir, estamos hablando en 1960, hace 65 o 64 años atrás. Por eso los derechos civiles se tienen que implementar. Hablaba de... Esa es la 84. Voy con la 85 de nuevo. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Y la respuesta correcta es luchar por los derechos civiles y trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. Martin Luther King, que muere asesinado, yo creo que era un defensor, era negro, de color negro, muere porque quería que los derechos y fuéramos todos iguales, o sea, que nos trataran todos por igual. Y hay una frase de Martin Luther King, yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño. Y fíjate que es realidad que 50 años después de la muerte de él, de haber pasado todo esto, aparece Barack Hussein Obama. Ese sueño de ver una persona realizándose como presidente de los Estados Unidos de color es un gran logro para los derechos civiles, los derechos que usted quería que nos alargáramos. Entonces es tan importante que veamos que cada líder va construyendo algo importante en nuestra comunidad. Así mismo. 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas pues atacaron a los Estados Unidos, esa es la respuesta correcta, que fue el llamado el 911, el 911. El 911, hay muchos jóvenes que nacieron en el 2002, 2003, creo que Karen. Pertenece al año 2002, o sea que no hay como haber vivido aquel momento. Qué terrible, de verdad que qué terrible, cuando en una mañana personas que no tienen nada de que ver, unas personas terroristas entran el 11 de septiembre y entran al centro de nuestra gran nación matando a más de 3.500 personas. Es doloroso y la nación se puso en alerta y a partir de ese momento es muy importante que recordemos, porque esta pregunta puede venir en el examen, porque es el cambio que nosotros hacemos en los Estados Unidos de ser tan flexible con los ciudadanos americanos que empezamos a restringir mucho de la seguridad que existe hoy en nuestra gran nación hace 22 años. 87.
Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Bueno, la respuesta correcta es a los oficiales del USCIS se les dará una lista de las tribus americanas reconocidas a nivel federal, porque es muy importante. Y el oficial va a tener el nombre de las siguientes que les vamos a dar: Cherokee, Navajo, Sioux, Chinigua, Choctaw, Pueblo, Apache, Creek, Blanquet, Seminole, Chevenix, Arawak, Shawnee, Monejan, Hurón, Oneida, Lakota, Crow, Tetón, Hobby y Inuit. Ok, vamos a... ¿Cuántas son las que necesitan, Marilyn? Una. Una. O sea, yo Imagínate, diría Seminole. Bueno, pero eso sería complicado. Claro. Pero acordemos Yo me del carro aprendí Cherokee. ya. Cherokee. Ya. Porque el Cherokee, carro- Ese no se me olvida. el Bueno, Cherokee. uno sí que los Seminole de aquí. Seminole, porque te gusta el Ah. juego, ¿no? No. El Cherokee, para mí sería la respuesta más rápida Ujú. para poderla... Todas estas tribus, ni ellos y a lo mejor Claro. las personas que están haciéndonos los exámenes, podrían aprenderse todas las tribus, pero yo creo que no, porque era No. distribuida en todos los Estados Unidos. Y para nosotros sería muy práctico, Cherokee sería lo Seminole. Seminole, para que dar una respuesta rápida.